Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a diseñar cajones. En el anterior video habíamos aprendido a realizar la estructuración ya en lo que viene a ser el SketchUp. Para realizar cajones nosotros tenemos que tener ciertas nociones básicas. En mi caso les voy a compartir unas fórmulas que yo sé utilizar para obtener cajones perfectos y en esta ocasión también van a aprender eso. Bien, no les canso más con la intro y comencemos. Antes de comenzar tenemos que tener ciertas nociones básicas acerca de los cajones. ¿Qué es un cajón? Pues bien, recordemos en uno de mis videos que los muebles nacen por la necesidad del ser humano para organizar cosas. Dicho de otro modo, un cajón no es nada más que un compartimiento que nos permite organizar ya sea ropa, útiles de aseo, cubiertos, en el caso de muebles de tipo industrial, herramientas, para tener un mayor orden. Eso es básicamente un cajón. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, ahí tenemos un cajón en 3 dimensiones que he dibujado en SketchUp, y como ustedes pueden ver también en este enunciado, los cajones pueden ser construidos con madera, plástico o metal. Sin embargo, porque este es un curso obviamente enfocado a la madera, nuestra materia prima va a ser la madera. Vamos a continuar con el siguiente enunciado o con el siguiente tema. Tenemos también que entender qué es una cajonera. Previamente habíamos diseñado nosotros algo similar a esto. Pero bien, ¿qué es una cajonera? Una cajonera no es nada más que una estructura sólida y rígida que va a contener dentro a los cajones. Pero ojo con esto, esta estructura debe ser bien hecha y bien fabricada, porque no solamente va a soportar el peso que nosotros coloquemos encima, sino va a tener que soportar el peso de todos los cajones y además el contenido de todos estos cajones. Y como vuelvo y repito, la principal cualidad de este mueble es que tiene que ser muy resistente y muy bien construido para que soporte todo eso, y además de ello tenga que soportar y resista muy bien el uso diario. Bien, en el enunciado no es nada más que todo lo que ya dije y vamos a continuar. Para entender o cómo vamos a construir un cajón tenemos que entender primero todas las partes que componen. Son básicamente 3 partes esenciales, que son las siguientes. Tenemos frente posterior y frente frontal. También tenemos los laterales izquierdo y derecho, y además tenemos un fondo. En este caso yo puse fondo de 5 milímetros recomendado. En Danadolf solemos construir muebles que tengan fondo de 5 milímetros, y adicional a ello nuestros cajones también cuentan con un fondo de 5 milímetros. Nuestra materia prima para realizar lo que ya viene a ser la creación de fondos solemos utilizar triple o triplex de 5 milímetros, el cual es un buen material que le da mayor resistencia al mueble, mayor durabilidad y mejores propiedades mecánicas para un mayor rendimiento para nuestro cliente final. Bien, hay personas que utilizan fondos de 3 milímetros. Para mí ese fondo no debería ser utilizado, ya que los fondos o las triple de 3 milímetros, ya sea MDF o aglomerado, son materiales que son destinados a la marquetería, pero no para fondos. Habrá personas que no concuerdan con esta opinión, pero en la vida real un fondo de 5 milímetros siempre dará una mayor resistencia a estructural, una mayor durabilidad, y nuestro mueble quedará construido de una mejor forma. Bien, ahora, para nosotros entender cómo salen todas estas dimensiones, he planteado un ejercicio práctico, el cual reza el siguiente enunciado. Realice el dimensionado de 4 cajones simétricos que requieran ser creados para la siguiente cajonera. Desde este punto yo ya les ruego que tomen papel y lápiz si es que pueden, o que memoricen los siguientes datos que les voy a presentar, porque si ustedes no entienden todos los datos que estoy presentando en este instante, no van a entender las fórmulas que voy a utilizar. Ahora sí viene lo chido. Así que bien, para este enunciado voy a utilizar una cajonera que tiene de fondo 500 milímetros. Recordemos, este es un fondo exterior, pero aquí ya tenemos 2 puntos importantes que analizar. Nótese ustedes que tenemos 970 milímetros, pero estos 970 milímetros y 900 milímetros son el ancho y el alto disponible, pero al interior del mueble. No se confunda con el ancho final del mueble,
sino más bien es el ancho interior y disponible dentro del mueble. Bien, dicho eso, continuamos. Voy a sacar todos los datos que yo ya tengo y va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que la altura interior de la cajonera es de 900 milímetros. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el ancho interior de la cajonera va a ser de 970 milímetros o es de 970 milímetros. Recordemos que esta cajonera ya puede estar creada o que su mueble ya puede estar creado, y lo que ustedes necesitan es sacar todos los anchos, altos y fondos de su cajón para la creación de su cajonera. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el fondo de nuestra cajonera es de 500 milímetros. Adicional a ello, sabemos que necesitamos realizar 4 cajones simétricos. Para el cálculo de cajones nosotros nada más necesitamos realizar el cálculo para un solo cajón, y en este caso los otros 3 cajones son nada más ni nada menos que la copia del primer cajón que hemos sacado. Esto no lo dice en el enunciado, pero tenemos que tener en cuenta que existe un espacio mínimo entre cajón y cajón. ¿Cuál es ese espacio mínimo? Ese espacio mínimo suele ser 20 milímetros. En las fórmulas que yo les daré, este espacio puede variar según su uso, es decir, según su criterio. Sin embargo, para este ejemplo voy a utilizar lo que viene a ser 20 milímetros como espacio mínimo entre cajón y cajón. Vuelvo y repito, este espacio puede ser variable dependiendo de su necesidad. Por eso estoy dándoles las fórmulas para que ustedes las modifiquen según su necesidad. Bien, continuamos. Vamos a resolver primero el fondo de los cajones. Antes de ello necesito darles lo que viene a ser la nomenclatura. Bien, ¿cuál es la nomenclatura que yo utilizo en mis fórmulas? Para el fondo o longitud del cajón mi nomenclatura es FC. Para el fondo del mueble utilizo la nomenclatura FM y simplemente utilizo una constante, en este caso de 40 milímetros. Esta constante es el espacio que debe existir entre la tapa posterior y el fondo del mueble. En este caso yo utilizo siempre en todos mis cajones una constante de 40 milímetros. ¿Cuál es la fórmula que yo utilizo para obtener el fondo de mi cajón? Pues bien, el fondo de mi cajón va a ser igual al fondo del mueble menos la constante, que es en este caso 40 milímetros. Y voy a reemplazar todos estos datos en la fórmula que yo ya les presenté. Recordemos que el fondo del cajón va a ser igual a 500 milímetros, en este caso va a ser el fondo de mi mueble, que es un dato que yo ya les di previamente, restado 40 milímetros, que es en este caso mi constante. Si yo resuelvo esta operación me va a dar un valor de 46 centímetros o 460 milímetros. Bien, esa es toda la operación matemática que necesitamos realizar para obtener el fondo del cajón. Bien, ¿qué más debemos saber? ¿Qué otro valor nos falta obtener? Nos falta obtener el siguiente valor. En este caso vamos a resolver lo que viene a ser el ancho de nuestro cajón o de nuestros cajones. Como en el caso anterior, les voy a indicar las nomenclaturas que yo utilizo en mi fórmula y les voy a presentar. Bien, para el ancho interior de la cajonera voy a utilizar la nomenclatura A y C. Para el espesor de rieles voy a utilizar la nomenclatura ER. Y como dato adicional, esto es muy importante, el espesor de rieles varía según el tipo de riel. Para obtener este dato se debe consultar al fabricante que está disponible en su país. Les voy a presentar dos imágenes en las cuales nosotros vamos a ver dos rieles muy utilizadas en el mercado, que son las siguientes. La primera riel es una riel de tipo de rodamiento que está este rodamiento al contacto con la guía. El espesor de esta riel es de 12 milímetros. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, son 4 rieles. Y estas 4 rieles es recién un juego de rieles para un solo cajón. Si bien es cierto que en el mercado también existe el siguiente tipo de riel, también tenemos las rieles telescópicas de tipo Posh. Sin embargo, estas tienen un espesor mayor. ¿Cuál es este espesor? Este espesor suele ser de 14 a 15 milímetros, pero vuelvo y repito, este espesor va a depender del fabricante y es ahí donde ustedes tienen que consultar o simplemente medir las rieles que ustedes adquieran. Bien, ¿cómo se genera ya mi fórmula? Yo en lo personal suelo utilizar rieles de tipo rodamiento,
que son mucho más económicas que las rieles telescópicas, y por eso yo siempre utilizo 12 milímetros. Pero vuelvo y repito, con la fórmula ustedes pueden variar a las rieles telescópicas sin ningún problema. Lo único que deben saber con certeza es el espesor de la riel. Bien, para la resolución de mi problema, que ya les presenté, necesitamos saber lo siguiente. El ancho del cajón va a ser igual a la siguiente fórmula. El ancho del cajón es igual al ancho interno de mi cajonera menos paréntesis 2 que multiplica al espesor de mi riel. ¿Por qué 2 que multiplica al espesor de mi riel? Recordemos que para que nuestro cajón sea funcional necesita 2 rieles. El espesor de riel solamente toma en cuenta una sola riel, es por eso que se multiplica por 2. Entonces, voy a reemplazar todos los datos que tengo en mi fórmula y me queda de la siguiente manera. El ancho de mi cajón va a ser igual a los 970 milímetros, que recordemos era mi ancho de cajonera interna, menos 2 que multiplica por 12 milímetros. Como les vuelvo y repito, yo utilizo rieles de tipo con rodamiento, las cuales son mucho más económicas y más asequibles para el público en general. Y en este caso estas rieles tienen un espesor de 12 milímetros. Resuelvo mi paréntesis y me queda de la siguiente manera. 970 milímetros menos 24 milímetros me da un resultado de 946 milímetros. En este caso el ancho para mi cajón y mis cajones va a ser de 946 milímetros. Bien, hasta este punto han sido operaciones muy sencillas de realizar. Ya les he explicado el porqué de cada fórmula. Sin embargo, la fórmula que les voy a presentar a continuación sí es un poquito más compleja. Bien, ahora lo único que nos falta obtener de dato es el alto de mis cajones. ¿Cómo obtengo ese valor? Bien, para resolver la altura de mis cajones tengo que presentarles de la misma manera que las anteriores ocasiones la nomenclatura. ¿Cuál es esa nomenclatura? Para la altura del cajón, para que no se confundan con la anterior fórmula, voy a utilizar la nomenclatura HC o altura de cajón, seguido de la altura interior de la cajonera HIC, que es mi nomenclatura HIC. Adicional a ello, tenemos que tener claro cuántos cajones requerimos. Para este ejemplo eran 4, ustedes pueden requerir 6, 7, 3 o 2 cajones. Es por eso que ustedes deben tener claro cuántos cajones va a requerir su mueble. En este caso la abreviatura va a ser numeral C, número de cajones. Adicional a ello, mi fórmula tiene una constante que es adimensional, es decir que el 1 es una constante de 1. Este 1 no va a tener ninguna medida de milímetros, centímetros ni nada por el estilo, es solamente un 1 adimensional. Adicional, tenemos una variable de 20 milímetros, es decir, la separación mínima entre cajón y cajón. Yo utilizo siempre 20 milímetros como separación mínima, porque es lo mínimo que debe existir entre cajón y cajón. Sin embargo, si ustedes creen que es muy poco 20 milímetros y quieren utilizar, por ejemplo, una separación de 30 milímetros, 40 milímetros, 50, 60 o los milímetros que deseen, esta variable va a cambiar. Por eso he denominado esto variable. Y la separación, como vuelvo y repito, va a ser mínima, que voy a utilizar en mi fórmula, que va a ser de 20 milímetros. Entonces, ¿cuál es esta fórmula? La fórmula es la siguiente. Para yo obtener la altura de mi cajón, voy a realizar la siguiente operación. Voy a realizar lo que viene a ser en la parte superior altura interna de mi cajonera menos corchetes 20 milímetros, que es en este caso la variable, paréntesis que multiplica a numeral C más 1, cierro paréntesis y cierro corchetes. Y todo esto va a estar dividido para mi número de cajones. La resolución es la siguiente. Les vuelvo a presentar mi fórmula por si acaso se les haya olvidado. HC viene a ser la altura de cajones. Lo que ven arriba en mi primera parte es HIC, que viene a ser la altura interna de mi cajonera que ya está construida o que estoy realizando la planimetría. Abro corchetes, 20 milímetros, recordemos que esos 20 milímetros va a ser mi altura entre cajón y cajón, abro paréntesis, número de cajones más 1, cierro paréntesis y cierro corchetes. Todo esto va a estar dividido para 4, o bueno, en este caso el número de cajones. En el ejemplo eran 4, por eso les dije 4. Bien, resolvamos entonces la fórmula con nuestro ejemplo. Voy a reemplazar todos los datos de mi fórmula y me va a quedar de la siguiente manera.
La altura de mi cajón, recordemos que 900 milímetros era un dato que yo ya tenía, que era la altura interna de mi cajón, era menos, paréntesis, 20 milímetros, viene a ser la separación entre cajón y cajón. Abro paréntesis, 4 más 1, recordemos que el 4 es el número de cajones, yo requiero 4 cajones, cierro paréntesis, cierro corchetes y todo esto voy a dividir para 4. Debido al orden jerárquico, debo resolver primero mis paréntesis para luego ir por los corchetes. ¿Cómo me queda? Me queda de la siguiente manera: 900 milímetros menos corchetes 20 milímetros, que multiplica a 5. Recordemos que el símbolo de corchetes, que el símbolo de paréntesis significa también multiplicación, cierro corchetes. Toda esta expresión va a estar dividido para 4, que es mi número de cajones. Resuelvo mi multiplicación y elimino corchetes. Me queda 900 milímetros menos 100 milímetros, todo eso dividido para 4. Realizo mi resta y me queda, la altura de mi cajón va a ser igual a 800 milímetros dividido para 4 y simplemente realizo esa división. Una vez que resuelvo todo, me va a quedar una altura final para mis cajones de 200 milímetros, que es la solución para este ejemplo que les he planteado. Resumiendo todo lo que hemos resuelto ya, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda de la siguiente manera. El resultado final va a ser el siguiente. Para el ejemplo que les presenté, mi cajón tiene que tener un fondo de 460 milímetros, un ancho de 946 milímetros, tomando en cuenta que voy a utilizar un arrier que tiene espesor 12 milímetros, y adicional a ello, la altura de mi cajón, o en este caso mis cajones, va a ser de 200 milímetros o 20 centímetros. ¿Y cómo me quedaría en mi cajonera? Pues bien, queda de la siguiente manera. Noten ustedes que ahorita ya el problema ya se resolvió. Pueden ver con detenimiento qué es la cajonera que yo les presenté. Obviamente esto yo lo he dibujado en el SketchUp, pero lo he hecho de tal manera que ustedes entiendan cómo es que he realizado yo el proceso. Ya cuando realice el dimensionado de cajones para la cómoda que estoy realizando, no voy a decirles cómo estoy haciendo los cálculos porque ya les he explicado en este momento. Noten ustedes que es el mismo cajón que ya les mostré. Tenemos 4 cajones. Las separaciones que existen en este caso es de 20 milímetros. Obviamente atrás va a tener un espacio de separación de 40 milímetros y todos quedan con una perfecta alineación de 20 milímetros o de 2 centímetros entre cajón y cajón. Esto veremos ya mucho más a fondo en el modelado 3D, en este caso de nuestra cómoda. Sin embargo, ahí vamos a tener un caso especial con cajones que no son simétricos. Recordemos que esta es una cajonera simétrica y bueno, ahí ya les explicaré cómo se realiza. Todo esto que les explico es para que ustedes entiendan cómo obtener el valor de nuestros cajones, cómo obtener el dimensionamiento exacto de nuestros cajones, y ya lo que viene a ser el despiece, de eso no se preocupen, ya lo realiza el SketchUp con el Opticut y de eso no tenemos que preocuparnos. Lo que nos interesa a nosotros es realizar el dimensionado exacto para ya la instalación final en la vida real. No les canso más, nos vemos en un siguiente video donde les voy a explicar cómo se debe estructurar un cajón, y si se quieren saltar esa parte, pues directa a ya lo que viene a ser el modelado 3D, no hay ningún problema. No los canso más y será hasta una próxima oportunidad.